Que el Señor Jesucristo me le bendiga de manera gloriosa y sobrenatural. Gracias a Dios porque usted está pendiente de esta enseñanza. Yo bendigo su vida y declaro que la causa de su obediencia será en bendición para su vida y para su familia. En esta noche vamos a la clase número 10. La clase número 10 que tiene por nombre la santidad. Usted tal vez se preguntará, pastor, ¿y qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Es apartarse para Dios, es alejarse del pecado y dedicar nuestra vida al Señor Jesucristo, a su servicio, alejarse del pecado y todo aquello que nos contamina. Cuando hacemos eso, nos estamos alejando del pecado y estamos viviendo una vida en santidad. En esta clase, el texto bíblico que vamos a usar es de base, es Hebreos capítulo 12, versículo 14. Repito, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Para esta enseñanza, las herramientas que necesitamos solamente son un bolígrafo color negro, colores o marcadores para poder marcar cada texto bíblico y por supuesto la Santa Biblia, que es donde tendremos nuestro material de doctrina para discipular a nuevos miembros. Nos estamos preparando para cosas mayores, nos estamos preparando para cosas grandes y vamos a dar inicio. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Una vez tenemos el texto bíblico, vamos a ponerle el color que hemos designado. Y el color que vamos a usar en esta enseñanza es el color negro. El color negro. Pero usted dirá, ¿cómo, pastor? Si el color negro yo lo marco, el texto bíblico, y el texto va a desaparecer. Pero en esta ocasión, el color negro solamente nos va a servir para subrayar alrededor del texto bíblico. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Lo encontramos en la Biblia y luego lo vamos a marcar. ¿Cómo lo vamos a marcar? Solamente lo vamos a circular en color negro. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver. Lo marcamos en color negro. De tal manera, con mucho cuidado, para no desaparecer las letras, porque el negro con negro es peligroso. Miren, lo vamos a circular en color negro y luego lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Dice Hebreos 12, verso 14. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Note usted la palabra. Seguid la paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. ¿Qué nos pide el texto bíblico? Que sigamos la santidad, que procuremos en nuestra vida una vida de santificación, una vida de santidad. Una vida de santificación es una vida apartada del pecado, una vida alejada de aquello que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Es una vida apartada para el Señor. Dice la palabra que debemos nosotros seguir la santidad. O sea, día con día, en cada día de nuestra vida, procurar la santidad en todo lo que nosotros hacemos. Mire qué lindo. ¿Qué texto bíblico sigue después? Primera Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. ¿Dónde lo ponemos? Al par del texto bíblico. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 15 y verso 16. Esto nos indica que el texto bíblico que sigue es ese que tenemos allí marcado. Miren, ese es el texto que sigue. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 15 y versículos 16. Bien. Una vez lo hemos encontrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a subrayar. En este caso, el color que hemos elegido es el color negro, pero solamente vamos a circular el texto bíblico. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Vamos con mucho cuidado. Vamos a subrayarlo. 15 y 16. Muy bien. Ok. Una vez lo hemos subrayado, vamos a leerlo, a ver qué nos dice el texto bíblico. Dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Mis amados, la santidad es algo que nos pide el Señor a nosotros. Dice que como el que nos llama a nosotros, el que lo llamó, cuando sentimos ese toque de Dios en nuestro corazón y levantamos nuestra mano para entregar nuestra vida a Jesús, el que nos llamó es santo. Dice que nosotros también debemos ser santos ¿en qué? En nuestra manera de vivir. O sea, en todas nuestras acciones, en todos nuestros actos, en todo lo que hacemos día con día. Todo debe ir impregnado de santidad. Nuestras acciones definen nuestra vida de santidad. Y Dios nos llama a vivir en santidad. Y en el texto anterior decía: porque sin santidad nadie verá al Señor. Note usted, Dios nos llamó.
por medio de Jesucristo, y el que nos llamó es santo, y el Espíritu Santo va trabajando día con día en nosotros por medio de la palabra para que podamos, para que logremos esta santidad que Dios nos pide a nosotros. El texto bíblico que sigue es Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 al verso 19. Lo colocamos al par en el texto. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículos 5 al verso 19. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 al verso 19. Esto nos indica que es el texto bíblico que sigue. Vamos a buscar el texto bíblico en el Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 al verso 19. Vamos a ver. Vamos a leerlo. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 al versículo 19. Les dijo, una vez lo hemos encontrado, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a marcar, pero lo vamos a marcar solo a las orillas porque es en color negro. Vamos a marcarlo. Hasta el versículo 19. Vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios. Y les dijo, oídme levitas, note usted, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificio, holocausto en el santuario, el Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí que vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces, dice la palabra, se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coar, de los hijos de Merari,
Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalelel, de los hijos de Gesón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Coat, de los hijos de Elisafán, Sinari y Gesiel, de los hijos de Asaf, Sarías y Matatías, de los hijos de Enán, Geliel, Simeí, y de los hijos de Gedurán, Semaías, Uziel. Estos, dice, reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a sacrificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar de holocaustos y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado los utensilios que en su fidelidad había desechado él. ¿Qué encontramos en esta historia? El servicio a Dios se debe hacer con santificación. Los instrumentos que se usan para el servicio de Dios deben también ser apartados para el servicio de Dios en santidad. En las iglesias nosotros usamos baterías, teclados, usamos guitarras, usamos bajos, usamos parlantes. Estos instrumentos, bocinas, deben mantenerse exclusivamente para el servicio de la obra de Dios. De igual manera, el talento que Dios nos ha dado al músico, al que trabaja en la obra de Dios, al que toca una batería, saber que ese talento se debe ejercer en santidad. En santidad. No es así por así. Dios nos llama a ser santos. Imagínense que en este texto bíblico vemos nosotros, mis amados, que el rey Ezequías le dio un informe que hasta los utensilios de la casa del Señor habían santificado. ¿Qué nos indica esto? Que todo, la casa, el templo, las sillas, toda la casa debe mantenerse exclusivamente para el servicio de la obra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué texto bíblico tenemos después? Vemos Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 26. ¿Dónde vamos a colocar esto? Al par del texto que hemos marcado. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Muy bien. Eso nos indica que el texto que sigue es Efesios capítulo 5, versículos 25 y versículo 26. Vamos a ir al texto bíblico. Efesios capítulo 5, versículos 25 y versículo 26. Una vez lo hemos encontrado, lo vamos a marcar con nuestro marcador en color negro, pero no lo vamos a subrayar todo,
solamente alrededor del texto bíblico. Lo marcamos, Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 26. Note usted. Lo marcamos. Y una vez lo hemos marcado, una vez lo tenemos marcado, lo vamos a leer. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Note usted esto, mis amados. Es Cristo el que produce en nosotros la santificación. Dice que Él se entregó en la cruz del Calvario. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros, como su iglesia, como la novia del Cordero, seamos santificados, dice la palabra. ¿Y cómo nos santifica el Señor? Nos santifica por medio de la palabra. Por eso debemos constantemente vivir leyendo la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios, leyendo la Biblia, porque cada vez que leemos la Biblia se va produciendo en nosotros esa santificación que Dios quiere para nosotros. La gente dice: ay no, ¿y por qué será que fulano no cambia? ¿Y por qué será que sutano no siempre es el mismo? ¿No será que no lee la Biblia? ¿Que no busca de Dios? ¿Que no ora? Mis amados, el proceso de Dios en nosotros es nuestra santificación. Es que nos apartemos de toda inmundicia. Es que nos apartemos de aquello que nos contamina. Y dice que Cristo hizo la obra, nos santificó por medio del sacrificio. El texto bíblico que sigue, San Juan capítulo 12, esto lo vamos a poner acá. San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículos 17, perdón, San Juan 17, San Juan capítulo 17, versículos 17 al 19. Al 19. San Juan 17, versículo 17 al versículo 19. Lo ponemos a la par para saber qué es el texto bíblico que sigue en nuestra enseñanza. San Juan 17, versículo 17 al versículo 19. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. San Juan 17, versículo 17 al versículo 19. Bien, una vez lo hemos encontrado, vamos a subrayarlo con el color que hemos decidido para este tema. Y es el color negro. Vamos con mucho cuidado. Vamos a marcar. Y una vez lo hemos marcado, una vez lo tenemos marcado, lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Versículo 17.
santificados en tu verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hablando Jesucristo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Mire qué bonito esto. ¿Cómo viene la santificación? Por medio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿De dónde viene la santificación? Viene de Jesucristo, de buscarle, de acercarse a Él, de no apartarse para nada. De eso viene la santificación. ¿Cuál es el texto bíblico que sigue? El texto bíblico que sigue es otro, porque ya terminamos. Este era el último texto bíblico. San Juan 17, versículo 17 al versículo 19. Santifícalos en tu verdad. Esa es la palabra. Mis amados, la santificación sí es posible cuando nosotros buscamos a Dios, nos alejamos del pecado, procuramos vivir de una manera agradable a Dios, hacemos las cosas que a Dios le agradan y nos alejamos de las que a Él no le agradan. Entonces se produce en nosotros, por causa de la verdad, por causa de la palabra, por causa de Jesucristo, se produce la santificación. Seguimos avanzando. Este es el fin del 10º tema, que tiene por nombre la santidad. Mis amados, seguimos avanzando. Bendigo tu vida en este momento. Declaro que vamos para cosas grandes. Tú que te conectas en cada una de estas enseñanzas, ya te estás capacitando para cosas grandes, y la bendición también será grande. Que el Señor Jesucristo te bendiga.